Demian, Hermann Hesse. Capítulos 5 y 6. Capítulo 5. El pájaro rompe el cascarón. El ave de mis sueños se hallaba de camino en busca de mi amigo, cuando por maravilla me llegó una respuesta. Un día, al ocupar mi sitio en la clase, después de un recreo, encontré en mi libro un papelito doblado en la forma acostumbrada entre nosotros cuando queríamos comunicarnos algo durante la lección. A pesar de esta forma familiar, no dejó de sorprenderme un tal hallazgo, pues por entonces no mantenía este género de comunicación con ninguno de mis condiscípulos, y no podía imaginar, por lo tanto, quién me escribía. Pensé que sería una invitación a cualquier burla escolar en la que no había de tomar parte, y sin pararme a leer lo escrito, volví a dejar el papel entre las hojas del libro. Luego, durante la lección, volvió a caer en mis manos. Jugueteando con él, lo desdoblé sin pensar. Contenía tan solo un par de líneas. Al repasarlas distraídamente, mis ojos permanecieron fijos en una palabra. Sobrecogido, leí mientras mi corazón se contraía ante el destino, como invadido por un repentino helor. El pájaro rompe el cascarón. El huevo es el mundo. El que quiere nacer tiene que romper un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El Dios se llama Abraxas. Después de leer varias veces estas líneas, caí en una honda meditación. No había duda. Era la respuesta de Demian. Solo él y yo conocíamos aquel pájaro. Había recibido mi dibujo. Había comprendido y me ayudaba a interpretar. Pero, ¿qué relación tenía todo aquello entre sí? Y sobre todo, ¿quién era aquel misterioso Abraxas? No recordaba haber oído ni leído nunca antes tal nombre. El dios se llama Abraxas. La clase pasó sin que llegase a mí una sola palabra de las explicaciones del profesor. Luego comenzó la siguiente, última ya de la mañana. Esta clase final era explicada por un profesor auxiliar muy joven, recién salido de la universidad, y que gozaba de nuestra simpatía por su juventud y porque no tomaba con nosotros aire ninguno de superioridad. En aquel curso leíamos, bajo su dirección, a Heródoto. Esta lectura era una de las pocas tareas escolares que habían llegado a interesarme. Sin embargo, aquel día tampoco llegó a captar mi atención. Había abierto maquinalmente el libro, pero no seguía la traducción y permanecía absorto en mis reflexiones. Además, había comprobado ya repetidas veces la exactitud de lo que Demian me había dicho un día en la clase de religión. Aquello que uno quería de verdad y con fuerza suficiente, lo conseguía siempre. Cuando durante una clase me abstraía honda e intensamente en mis pensamientos propios, podía tener la seguridad de que el profesor me dejaría en paz, cosa que no sucedía cuando estaba simplemente distraído o adormilado.
Pero cuando uno pensaba de verdad, cuando se abstraía realmente en sus ideas, entonces estaba uno protegido. También había experimentado y comprobado el poder de la mirada. Antes, en los tiempos de Demian, no conseguía obtener resultado alguno. Pero ahora sabía ya por experiencia que con la mirada y el pensamiento podía hacerse mucho. Permanecía, pues, sumido así en mis meditaciones, lejos de Heródoto y del colegio, cuando de repente la voz del profesor penetró como un rayo hasta mi conciencia, haciéndome volver sobresaltado a la realidad. Oí su voz, vi que se hallaba junto a mí y creí ya que había pronunciado mi nombre, pero no me miraba. Respiré. En esto volví a oírle. Pronunciaba un nombre, Abraxas. Continuando una explicación cuyo principio me había escapado, decía: en cuanto a las doctrinas de aquellas sectas y comunidades místicas de la antigüedad, no debemos suponerlas tan simples e ingenuas como nos lo parecen desde un punto de vista estrictamente racionalista. La antigüedad no conocía el concepto de ciencia en el sentido actual, pero en cambio llevaba a cabo una profunda elaboración mental de toda una serie de verdades filosófico-místicas. De ella surgió en parte la magia, que desde luego condujo con frecuencia a la impostura y al crimen. Pero también la magia tenía un noble origen y entrañaba ideas muy profundas. Así la doctrina de Abraxas que antes mencioné como ejemplo. Este nombre aparece citado en varias fórmulas mágicas de la antigua Grecia, y se ha supuesto que era el de un espíritu maligno, como los que todavía son temidos y conjurados entre los pueblos salvajes. Sin embargo, otras hipótesis adscriben a Abraxas una mayor importancia, viendo en él una divinidad encargada de la función simbólica de reunir en sí lo divino y lo demoníaco. El joven erudito continuó celosamente su explicación, que la clase no seguía sino a medias, y como el nombre de Abraxas no volvió a surgir en ella, también mi atención retornó de nuevo a mis propios pensamientos. Reunir lo divino y lo demoníaco. Estas palabras resonaban aún en mí. A ellas enlacé ahora mis reflexiones. Me eran ya familiares desde mis diálogos con Demian en los últimos tiempos de nuestra amistad. Demian me había dicho por entonces que el Dios al que rendíamos culto no representaba sino una mitad del mundo, arbitrariamente disociada, el mundo oficial y permitido, el mundo luminoso, y así, para poder adorar al mundo en su totalidad, como era debido, había que hallar un Dios que fuera demonio al mismo tiempo o establecer junto al culto divino también un culto al demonio. Y ahora resultaba ser Abraxas la divinidad que era Dios y demonio al mismo tiempo. Durante largos días intenté con vano empeño seguir aquella pista. Sin resultado alguno, revolví toda una biblioteca en busca de Abraxas. Mi naturaleza no se había adaptado nunca a esta clase de investigación directa y consciente que solo nos procura, en un principio, verdades con las que no sabemos qué hacer. La imagen de Beatrice, que tan plena y profundamente había ocupado mi espíritu durante tanto tiempo, se hundió poco a poco en la sombra. O mejor, se apartó lentamente de mí, acercándose paso a paso al horizonte, cada vez más desvanecida, lejana y pálida. No bastaba ya a mi alma. En mi singular existencia de sonámbulo enclaustrada en sí misma, se inició ahora un nuevo brote. Floreció en mí la nostalgia de la vida y el ansia de amor y el instinto sexual, disueltos por algún tiempo en mi adoración a Beatrice, reclamaron nuevas imágenes y nuevos fines. Pero tales deseos seguían sin encontrar cumplimiento, y también me era más imposible que nunca engañar mis anhelos y esperar algo de las muchachas junto a las cuales buscaban mis camaradas su felicidad.
Otra vez comencé a soñar intensamente, y más aún durante el día que por las noches. A cada momento emergían en mí ideas, imágenes o deseos que me apartaban del mundo exterior, y de este modo llegué a vivir y a tratar más realmente con estos sueños o estas sombras que con aquello que la realidad auténtica me ofrecía. Un cierto sueño o una fantasía, constantemente repetido, llegó a adquirir máxima significación. Este sueño, el más importante y tenaz de toda mi vida, era aproximadamente como sigue. Yo regresaba a la casa paterna. Encima de la puerta resplandecía el pájaro heráldico amarillo sobre fondo azul. Mi madre salía a mi encuentro, pero cuando yo entraba y me disponía a abrazarla, no era ya ella, sino una figura nunca vista, alta y majestuosa, parecida a Max Demian y a mi primer dibujo, pero al mismo tiempo distinta y, a pesar de su arrogancia, completamente femenina. Esta figura me atraía así y me acogía en un amoroso abrazo profundo y ardiente, un abrazo que me producía delicia y espanto, que era un culto divino y al mismo tiempo un delito. La figura que así me enlazaba me recordaba demasiado a mi madre y demasiado también a Max Demian. De este sueño despertaba unas veces colmado de felicidad y otras poseído de una angustia mortal y de remordimiento como si acabase de cometer un terrible pecado. Solo muy poco a poco y de un modo inconsciente fue estableciéndose un enlace entre esta imagen puramente interior y la indicación llegada a mí desde el exterior sobre el Dios que había de ser buscado. Pero este enlace se hizo luego cada vez más estrecho e íntimo y comencé a sentir que precisamente en aquel sueño conjuraba a Abraxas. Delicia y espanto, hombre y mujer mezclados, lo más santo y lo más nefando confundidos, honda culpa palpitante bajo la más tierna inocencia. Así era mi sueño de amor y así era Abraxas. El amor no era un oscuro instinto animal, como en un principio lo había yo sentido, ni era tampoco una piadosa adoración espiritual como la que yo había consagrado a la imagen de Beatrice. Era ambas cosas, ambas y muchas más. Era ángel y demonio, hombre y mujer en uno, hombre y animal, sumo bien y profundo mal. Lo deseaba y lo temía, pero estaba siempre presente, siempre por encima de mí. A la primavera siguiente debía abandonar el liceo para seguir estudiando en otro lado, aunque no sabía dónde ni el qué. Un bigote incipiente cubría mi labio superior. Era ya un hombre, y sin embargo permanecía aún completamente inerme y no tenía ante mí fin ninguno determinado. Lo único fijo en mí era mi voz interior y la imagen de mi sueño. Sentía el deber de seguir ciegamente aquella guía, pero me era harto difícil y todos los días me rebelaba contra él. A veces pensaba si estaría loco o no sería quizá como los demás hombres. Mas, por otro lado, podía hacer todo lo que ellos hacían. Con un poco de aplicación y de trabajo podía leer a Platón, resolver problemas trigonométricos y seguir un análisis químico. Solo una cosa me era imposible: arrancar el oscuro fin oculto en mi interior, proyectarlo fuera de mí, en cualquier lado, como lo hacían otros que tenían la seguridad de querer llegar a ser profesores o jueces, médicos o artistas, y sabían cuánto tardarían en serlo y qué ventajas les reportaría. Para mí era imposible. Quizá llegase un día a hacer algo semejante, pero ¿cómo podía saberlo ahora? Quizá tuviese que buscar y rebuscar el camino años y años y no llegase a hacer nada ni alcanzase ningún fin. Y quizá alcanzase un fin, pero un fin perverso, peligroso y temible. Quería tan solo intentar vivir aquello que tendía a brotar espontáneamente de mí,
¿Por qué había de serme tan difícil? Varias tentativas de pintar la poderosa figura amante de mi sueño me fracasaron por completo. Si lo hubiese logrado, habría enviado a Demian la pintura. ¿Dónde se encontraba? No lo sabía. Solo sabía que entre nosotros perduraba un lazo. ¿Cuándo volvería a verlo? La amable tranquilidad de aquellos meses de la época de Beatrice se había desvanecido mucho ha. Por entonces creía haber hallado la paz en una isla afortunada, pero así era siempre. Apenas una situación llegaba a serme grata o me hacía algún bien un sueño, perdían ya su lozanía y su poder, siendo inútil tratar de renovarlos. Ahora vivía en un continuo ardor de anhelos incumplidos, en una incesante espera tensa que llegaba a menudo a enloquecerme. La imagen amada de mi sueño surgía con frecuencia ante mí con más claridad y precisión que si se tratase de un ser real. La veía mejor que veía mis propias manos y hablaba con ella, lloraba ante ella y la maldecía. La llamaba madre y me arrodillaba a sus pies. La llamaba amor y presentía su beso maduro y saciante. La llamaba demonio y prostituta, vampiro y asesino. Me inspiraba tiernos sueños de amor y procaces obscenidades. Para ella nada era demasiado bueno y precioso, ni tampoco demasiado malo y bajo. Durante todo aquel invierno viví en una tempestad interior que me es difícil describir aquí. Habituado ya a la soledad, no me pesaba, y vivía con Demian, con el gavilán simbólico y con aquella imagen de mi sueño que era mi amada y mi destino. Con ello le bastaba a mi vida, pues todo ello era grande y vasto y todo señalaba hacia Abraxas. Pero ninguno de estos sueños, ninguno de mis pensamientos me obedecía. No me era posible someter a mi voluntad su emergencia ni darles a mi capricho su color. Venían y se apoderaban de mí. Era dominado por ellos. Era por ellos vivido. En cambio, me encontraba protegido contra el mundo exterior. Ningún hombre me inspiraba miedo. Mis condiscípulos lo habían adivinado así y me mostraban un oculto respeto que a veces me hacía sonreír. Cuando quería, podía penetrar sin dificultad sus más íntimos pensamientos, dejándoles asombrados. Pero no quería nunca o solo muy pocas veces. Siempre estaba ocupado conmigo mismo, siempre conmigo mismo. Y mi mayor deseo era vivir por fin un poco, dar algo de mí al mundo exterior, entrar en contacto y en lucha con él. Algunas veces, vagando de noche por las calles, sin que la inquietud me permitiera regresar a casa hasta la madrugada, pensaba que mi amada no podía tardar ya en salir a mi encuentro y que la hallaría al doblar la esquina siguiente o me llamaría desde la próxima ventana. Otras veces me parecía cruelmente intolerable todo esto e imaginaba que tendría que quitarme la vida. Por estos días, la casualidad, según el dicho corriente, me hizo encontrar un singular refugio. Pero no hay tales casualidades. Cuando alguien que de verdad necesita algo lo encuentra, no es la casualidad quien se lo procura, sino él mismo. Su propio deseo y su propia necesidad le conducen a ello. En mis andanzas por la ciudad había oído 2 o 3 veces al pasar frente a una capilla de las afueras el sonido del órgano, sin haberme detenido a escucharlo. Pero al advertirlo de nuevo, cuando otra vez pasé por aquel sitio, me paré ya a oír y reconocí un coral de Bach. Me llegué a la puerta de la capilla, la encontré cerrada, y como por aquella calleja pasaba poca gente, me senté en un guardacantón junto a la entrada y me puse a escuchar. El órgano, aunque no muy potente, era bueno, y el organista tocaba a maravilla, con una expresión personalísima de voluntad y tenacidad que sonaba como una oración.
experimenté la expresión de que el hombre que allí había sentado ante el teclado sabía que aquella música encerraba un tesoro y se afanaba en sacarlo a luz como si le fuera en ello la vida. Técnicamente no entiendo gran cosa de música, pero desde niño he comprendido por instinto esta expresión del alma y he sentido en mí la afición musical como algo natural e innato. El músico tocó después una obra moderna, quizá algo de Reger. La capilla aparecía casi a oscuras. Solo un incierto resplandor se filtraba a través de una de las ventanas. Esperé a que la música terminase y paseé luego por delante de la capilla hasta ver salir al organista. Era un hombre joven aún, pero mayor que yo, de figura robusta y achaparrada, y andaba deprisa con paso firme y como automático. Todavía acudí a la capilla varios otros atardeceres, sentándome junto a la entrada o paseando a lo largo de la fachada. Una vez encontré abierta la puerta y permanecí media hora en el interior solitario y frío, mientras el organista tocaba arriba a la pálida luz de un mechero de gas. En su música no le oía solamente a él mismo. Me parecía también que todas las cosas que tocaba eran afines entre sí, que todas ellas estaban enlazadas por una secreta conexión. Todo lo que tocaba era creyente, era ferviente y piadoso, pero no piadoso como los beatos y los clérigos, sino como los peregrinos y los mendigos de la Edad Media. Piadoso con una entrega plena a un sentimiento del mundo superior a todas las confesiones. Los maestros anteriores a Bach y los antiguos italianos eran interpretados con exquisito cuidado, y todos decían lo mismo. Todos decían aquello que también el organista llevaba en su alma. Nostalgia, íntima aprehensión del mundo y violenta separación de él, tensa atención ardiente a los movimientos de la propia alma oscura, fervorosa entrega y profunda curiosidad de lo maravilloso. Una tarde seguí disimuladamente al organista a su salida de la capilla y le vi entrar en una taberna de las afueras. No pude contenerme y entré detrás de él. Le vi por primera vez claramente. Estaba sentado en un rincón ante una jarra de vino y conservaba puesto su sombrero de fieltro negro y anchas alas. Su rostro era tal y como yo lo había imaginado. Era feo y violento, inquirente y obstinado, terco y voluntarioso, pero al mismo tiempo en la parte de la boca blando e infantil. La virilidad y la fuerza se concentraba toda en los ojos y en la frente, mientras que la parte baja del rostro era tierna y como inacabada, imprecisa y débil. La barbilla, adolescente e indecisa, contradecía la frente y la mirada. Lo que más me complacía eran los ojos, llenos de orgullo y hostilidad. Silenciosamente fui a sentarme en una banqueta frontera a la suya. En la taberna no había nadie más. Al advertir mi presencia me miró irritado, como si quisiera echarme de allí, pero yo sostuve la mirada hasta hacerle exclamar con rudo acento: ¿Por qué me mira usted de ese modo? ¿Quiere usted algo de mí? No, no quiero nada de usted, respondí. Y sin embargo, ya me ha dado usted mucho. Arrugó el entrecejo. Ah, ¿es usted aficionado a la música? A mí me parece tonta esa afición. Sin dejarme intimidar, repliqué: Le he oído muchas veces en la capilla esa de las afueras, pero no quiero molestarle. Pensaba que encontraría en usted algo especial, no sé bien el qué. Por lo demás, no tiene usted que ocuparse de mí para nada. Puedo seguir oyéndole en la capilla. Cierro siempre la puerta. Hace poco se olvidó usted y estuve dentro oyéndole tocar. Otras veces me quedo fuera o me siento junto a la puerta. ¿Ah, sí? En adelante puede usted entrar. No tiene usted más que llamar a la puerta, pero fuerte,
Y nunca mientras yo esté tocando. Ahora, suelte usted ya lo que quería decirme. Es usted muy joven, probablemente colegial aún o estudiante. ¿Es usted músico? No, me gusta oír música, pero solo como la que usted toca, música totalmente incondicionada en la que se siente que un hombre conjura el cielo y el infierno. Creo que si la música me gusta tanto es por su carencia de moralidad. Todo lo demás es moral, y yo busco algo que no lo es. Lo moral no me ha procurado nunca nada que no fuera doloroso. Pero no logro expresarme muy bien. ¿Sabe usted ya que ha de haber un Dios que es Dios y demonio al mismo tiempo? He oído decir que ya hubo uno. El músico echó hacia atrás su sombrero de anchas alas y los oscuros cabellos que caían sobre su ancha frente. Luego me miró penetrantemente e inclinó hacia mí su rostro por encima de la mesa. En voz baja y vibrante preguntó: ¿Cómo se llama ese Dios de que usted habla? Por desgracia no sé casi nada de él. En realidad solo su nombre. Se llama Abraxas. El organista miró desconfiado en torno suyo, como si alguien pudiera espiarnos. Luego se acercó más a mí y murmuró: Ya me lo había figurado. ¿Quién es usted? Soy un alumno del liceo. ¿Cómo ha sabido usted de Abraxas? Por casualidad. Dio un puñetazo en la mesa con tal fuerza que el vino saltó de su vaso. Por casualidad. No diga usted majaderías. Sepa usted que cuando se llega a tener noticias de Abraxas no es nunca por casualidad. Yo le diré algo más de él. Calló y volvió a retirar su silla. Al ver que le miraba, ansioso de oír sus revelaciones, hizo un gesto negativo. No, aquí no. Otra vez. Tome. Y metiendo la mano en el bolsillo del abrigo, que conservaba puesto, sacó y me tendió un par de castañas asadas. Las tomé y las comí en silencio. Se sentía contento. Vamos a ver, murmuró al cabo de un rato. ¿Cómo ha sabido usted de él? No vacilé en contárselo. Fue en una época en la que me sentía solitario y perplejo. Me acordé entonces de un amigo mío de años anteriores, del que sospecho que sabe muchas cosas, y decidí enviarle un dibujo mío que representaba un pájaro saliendo de una esfera terrestre. Algún tiempo después, cuando ya desconfiaba de obtener respuesta, llegó a mis manos un papel con las siguientes líneas. El pájaro rompe el cascarón. El huevo es el mundo. El que quiere nacer tiene que romper un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El Dios se llama Abraxas. Sin responderme nada, el músico siguió pelando sus castañas y bebiendo su vino. ¿Tomamos otra jarra?, me preguntó luego. No, muchas gracias. No me gusta beber. Se echó a reír un poco defraudado. Como usted quiera. A mí me pasa lo contrario y voy a quedarme aquí todavía un rato. Usted puede marcharse ya si quiere. La siguiente vez que fui a encontrarle a la capilla no se mostró nada comunicativo. Por una calle antigua y solitaria me condujo a un viejo caserón de aspecto bien cuidado y a través de él hasta un cuarto espacioso, un tanto sombrío y desarreglado, en el que aparte de un piano nada recordaba la música, mientras que un gran estante de libros y una amplia mesa de escribir le daban un aspecto erudito. ¿Cuántos libros tiene usted?, exclamé admirado. Parte de ellos pertenecen a la biblioteca de mi padre, con el cual vivo. Sí, vivo todavía con mis padres, pero no puedo presentarle a ellos porque mi trato no es precisamente muy estimado en esta casa. Ha de saber usted que yo soy un hijo descarriado. Mi padre es un hombre extraordinariamente honorable, uno de los sacerdotes y predicadores más importantes de esta ciudad. Y para enterarle a usted ya de todo, le diré que yo soy su señor hijo, persona muy inteligente
y que prometía mucho, pero que se ha apartado del buen camino y está un poco chiflado. Estudiaba teología y poco antes de la licenciatura abandoné tan honrada facultad. Aunque en cierto modo sigo dentro de mi carrera en lo que se refiere a mis estudios particulares. Siempre me ha interesado mucho y me ha parecido muy importante ver qué dioses se han ido creando las gentes. Por lo demás, ahora soy músico y según parece estoy próximo a obtener una modesta plaza de organista. Así volveré de todos modos a pertenecer a la iglesia. A la escasa luz de un pequeño quinqué colocado sobre la mesa, eché una ojeada al estante de libros y pude ver títulos griegos, latinos y hebreos. Entretanto, mi nuevo amigo se había tumbado en el suelo, cerca de la pared, sin que yo pudiese ver lo que allí hacía medio a oscuras. Al cabo de un rato me llamó. «Venga usted acá. Vamos a hacer un poco de filosofía. Esto es, acallar el pico, tumbarnos boca abajo y pensar». Encendió una cerilla y prendió las teas dispuestas en la chimenea ante la cual se hallaba y que yo no había advertido hasta entonces. La llama se elevó, alta, y mi huésped atizó y alimentó el fuego con exquisito cuidado. Yo me eché a su lado, sobre la alfombra gastada, y como él clavé mis ojos en el fuego. Durante cerca de una hora permanecimos en silencio, tumbados boca abajo ante los leños crepitantes, y lo vimos llamear y arder, retorcerse y hundirse, palpitar y chisporrotear, hasta deshacerse en un ardiente brasero silencioso. La adoración del fuego no ha sido de lo más tonto que se ha inventado, murmuró una vez entre dientes mi acompañante. Fuera de esto, ninguno de los dos pronunciamos una sola palabra. Con los ojos fijos en el fuego y sumido en un hondo ensueño silencioso, veía figuras en el humo y formas en la ceniza. Una vez quedé sobrecogido. Mi compañero había arrojado al fuego un pedacito de resina, del que surgió una breve llama esbelta en la que creí ver el pájaro de mi dibujo con su amarilla cabeza de gavilán. En la brasa surgían dorados hilos ardientes, formando caprichosas redes, y aparecían letras y figuras, recuerdos de rostros, de animales, de plantas, gusanos y serpientes. Cuando desperté de mi ensueño y volví la vista, mi compañero miraba aún la ceniza con fanática fijeza. «Tengo que irme», dije en voz baja. «Está bien, váyase. Hasta la vista». No se levantó, y como la lámpara se había apagado, tuve que andar trabajosamente a tientas a través del cuarto y luego por los corredores y escaleras hasta ganar la salida del viejo caserón. Al llegar a la calle me detuve y examiné la fachada. Ninguna de las ventanas dejaba escapar el más mínimo resplandor. Una placa de bronce relucía en el portal a la luz de un farol vecino. Pistorius, párroco, leí en ella. Solo al volver a casa y pasar a mi cuarto, después de la cena, caí en que no había averiguado nada sobre Abraxas, ni tampoco gran cosa sobre el mismo Pistorius, y que en realidad apenas habíamos cambiado 10 palabras. Pero me sentía muy satisfecho de mi visita a su casa. Además, para la próxima vez me había prometido hacerme oír un exquisito trozo de música antigua para órgano. Un pasacalle de Buxtehude. Sin que yo lo supiera, el organista Pistorius me había dado una primera lección mientras estaba tumbado junto a él en el suelo ante la chimenea de su triste cuarto de solitario. La contemplación del fuego me había hecho bien. Había confirmado y fortificado en mí tendencias que siempre había entrañado, pero que jamás me había cuidado de fomentar. Poco a poco fui apreciándolas fragmentariamente con mayor claridad. Ya de niño me había gustado contemplar las formas extrañas de la naturaleza, pero no como un observador que investiga, sino abandonándome a su peculiar encanto,
a su profundo lenguaje complicado. Las largas raíces rampantes de los árboles, las vetas jaspeadas de las piedras, las gotas de aceite sobrenadando en el agua, las grietas del cristal, todas las cosas de este género habían tenido en tiempos, para mí, un singular encanto, como también el agua y el fuego, el humo, las nubes, el polvo y sobre todo las luminosas manchas movidas que veía al cerrar los ojos. En los días siguientes a mi visita a Pistorius comenzó a atraerme de nuevo todo ello, pues advertí que una cierta sensación de alegría y de fuerza surgida en mí después de aquella tarde, una intensificación de mi conciencia de mí mismo, la debía por entero a mi larga contemplación del fuego, benéfica y enriquecedora. A las escasas afirmaciones cosechadas hasta entonces por mí en el camino hacia el fin verdadero de mi vida, se agregó ahora esta nueva. La contemplación de estos productos, el abandono a las formas irracionales, singulares y enrevesadas de la naturaleza, engendra en nosotros un sentimiento de la coincidencia de nuestro interior con la voluntad que las hizo nacer y acaban por parecernos creaciones propias, obra de nuestro capricho. Vemos temblar y disolverse las fronteras entre nosotros y la naturaleza, y conocemos un nuevo estado de ánimo en el que no sabemos ya si las imágenes reflejadas en nuestra retina proceden de impresiones exteriores o interiores. Ninguna otra práctica nos descubre tan fácil y sencillamente como esta hasta qué punto somos también nosotros creadores y cómo nuestra alma participa siempre en la continua creación del mundo. Una misma divinidad invisible actúa en nosotros y en la naturaleza. Y si el mundo exterior desapareciese, cualquiera de nosotros sería capaz de reconstruirlo, pues la montaña y el río, el árbol y la hoja, la raíz y la flor, todo lo creado en la naturaleza está previamente creado en nosotros. Proviene del alma, cuya esencia es eternidad, esencia que escapa a nuestro conocimiento, pero que se nos hace sentir como fuerza amorosa y creadora. Solo muchos años después encontré confirmada esta observación en un libro, un tratado de Leonardo da Vinci, en el que hablaba de lo atractivo y sugeridor que es contemplar una pared sobre la cual ha escupido mucha gente. Ante aquellas manchas de la pared húmeda, sentía Leonardo lo mismo que Pistorius y yo ante el fuego. En nuestra siguiente entrevista me dio Pistorius una explicación. Suponemos siempre demasiado estrechos los límites de nuestra personalidad. Adscribimos tan solo a nuestra persona aquello que distinguimos como individual y divergente. Pero cada uno de nosotros es en el ser total del mundo, y del mismo modo que nuestro cuerpo integra toda la trayectoria de la evolución, hasta el pez e incluso más atrás aún, llevamos también en el alma todo lo que desde un principio ha vivido en las almas de los hombres. Todos los dioses y todos los demonios habidos, sea entre los griegos, los chinos o los cafres, todos están con nosotros. Están presentes como posibilidades, deseos o caminos. Si toda la humanidad muriese, con la única excepción de un solo niño medianamente dotado, este niño superviviente volvería a hallar el curso de las cosas y podría crearlo otra vez todo. Dioses, demonios y paraísos, mandamientos e interdicciones, antiguos y nuevos testamentos. Está bien, le objeté, pero entonces, ¿dónde queda el valor del individuo? ¿Por qué aspiramos aún hacia algo si todo lo llevamos ya acabado en nosotros? ¡Alto!, exclamó Pistorius con fuerza. Hay mucha diferencia entre que llevemos simplemente en nosotros el mundo o que además lo sepamos. Un loco puede exponer ideas que recuerden a Platón y un colegial piadoso crea en su imaginación profundas conexiones mitológicas que aparecen en las doctrinas de los gnósticos o de Zoroastro, pero no lo sabe. Y mientras no lo sabe, es un árbol o una piedra, y en el mejor caso, un animalito.
No creo que vea usted hombres en todos los bípedos que van por esas calles, simplemente porque andan erectos y llevan en sí 9 meses a sus crías. Sabe usted muy bien que muchos de ellos no son sino peces u ovejas, gusanos o sanguijuelas, hormigas o avispas. Todos ellos entrañan posibilidades de llegar a ser hombres, pero solo cuando las vislumbran y aprenden a llevarlas en parte a su conciencia es cuando puede decirse que disponen de ellas. De este género eran siempre nuestros diálogos. Rara vez me aportaban algo completamente nuevo, algo por completo sorprendente. Pero todos ellos, hasta los más nimios, herían en mí, con suave martilleo incesante, el mismo punto interior. Todos me ayudaban a construir en mí, a desprenderme de una piel vieja, a romper un cascarón. Y después de cada uno de ellos, mi frente se alzaba más alta y libre, hasta que la bella cabeza aquilina de mi dorado pájaro surgió entre los pedazos del cascarón del mundo. A veces nos contábamos mutuamente nuestros sueños. Pistorius sabía interpretarlos. Recuerdo ahora uno de ellos para el cual halló una explicación singular. Yo había soñado que volaba, pero no por facultad propia, sino lanzado a través de los aires por un violento impulso del que no era dueño. La sensación de este vuelo deliciosa al principio no tardaba en trocarse en miedo cuando me veía disparado a alturas vertiginosas. Pero entonces descubría con satisfacción que podía regular la ascensión y el descenso reteniendo y dejando escapar el aliento. A esto dijo Pistorius: el impulso que le hace a usted volar es nuestro gran patrimonio humano común a todos. Es el sentimiento de nuestra relación con las raíces de toda fuerza. Pero nos da miedo abandonarnos a él. Es tan peligroso. Por eso casi todos renuncian gustosos a volar y prefieren caminar, como buenos burgueses, por su acera, apoyados en los preceptos legales. Usted no. Usted sigue volando valientemente. Y de pronto descubre usted algo maravilloso. Advierte que poco a poco va adueñándose del impulso y que junto a la magna fuerza general que le arrastra, hay otra fuerza pequeñita y sutil que le es propia. Un órgano y un timón. Sin ella vagaría uno al azar por los aires, como le sucede, por ejemplo, a los locos. Estos tienen vislumbres más hondas que los burgueses de la acera, pero no poseen una clave. Carecen de un timón que les permita marcar el rumbo y flotan a la deriva en el espacio. Pero usted no, Sinclair. Usted logra dominar el impulso. ¿Cómo? Eso quizá no lo sabe usted aún. Lo consigue usted por medio de un órgano nuevo, de un regulador respiratorio. Y ahora puede usted ver qué poco personal es su alma en sus estratos más profundos. Semejante regulador no es, ni mucho menos, invención suya. No es nada nuevo. Existe ya hace milenios enteros. Es el órgano de equilibrio de los peces, la vesícula natatoria. Todavía existen hoy unas cuantas especies de peces extrañas y conservadoras en las que la vesícula natatoria es al mismo tiempo una especie de pulmón que en determinadas circunstancias sirve efectivamente para respirar. Exactamente lo mismo que usted utiliza en su sueño los pulmones para regular su vuelo. Sacó del estante un libro de zoología y me enseñó los nombres y las figuras de aquellos peces primitivos. Con un singular escalofrío sentí vivir en mí una función de primitivas épocas evolutivas. Capítulo 6. La lucha de Jacob. No me es posible resumir aquí todo lo que el singular organista me reveló sobre Abraxas. Pero, además, lo verdaderamente importante que de él aprendí fue a dar un nuevo paso en el camino hacia mí mismo. Por este tiempo de mis 18 años, era yo un muchacho poco vulgar, precozmente maduro en muchas cosas
y retrasado e inerme aún en otras muchas. Cuando me comparaba con los demás, me sentía tantas veces orgulloso y satisfecho de mí mismo como deprimido y humillado. Tan pronto creía ser un genio como me tenía por medio loco. No se me hacía posible compartir la vida y las alegrías de los muchachos de mi edad, y a veces me reprochaba duramente mi aislamiento y sentía honda tristeza, creyendo hallarme separado ya, sin esperanza, de todos mis semejantes, y tener irrevocablemente cerradas ante mí las puertas de la vida. Pistorius, que por su parte era un completo original, me enseñó a conservar el valor y la estimación de mí mismo y me dio ejemplo, hallando siempre algo valioso en mis palabras y mis sueños, en mis fantasías y en mis ideas, tomándolo siempre en serio todo ello y discutiéndolo gravemente. «Ha declarado usted», me dijo un día, «que si le gustaba la música era por su total carencia de moralidad. Está bien, pero lo que importa es que tampoco usted mismo sea moralista. No tiene usted por qué compararse con los demás, y si la naturaleza le ha creado para murciélago, no debe usted aspirar a ser avestruz. A veces se tiene usted por demasiado raro y se reprocha seguir caminos distintos a los que sigue la mayoría. Deje usted eso. Contemple el fuego, contemple las nubes, y en cuanto surjan los presagios y comiencen a sonar en su alma las voces, abandónese a ellas sin preguntarse antes si le conviene o le parece bien al señor profesor, a papá o a un buen Dios cualquiera. Con eso no hace uno más que echarse a perder, tomar la acera burguesa y fosilizarse. Querido Sinclair, nuestro Dios se llama Abraxas, y es Dios y es demonio. Entraña en sí el mundo luminoso y el oscuro. Abraxas no tiene nada que oponer a ninguno de sus pensamientos ni a ninguno de sus sueños. No lo olvide usted. Pero le abandonará en cuanto usted llegue a ser normal e irreprochable. Le abandonará y buscará otra olla en la que cocer sus pensamientos. Aquel oscuro sueño de amor era de todos los míos el más fiel. Lo soñaba una y otra noche. Una y otra vez entraba en nuestra casa, sobre cuya puerta resaltaba en vivos colores el pájaro heráldico, y al tender a mi madre los brazos, estrechaba en ellos el cuerpo arrogante de aquella otra extraña mujer, a medias masculina y a medias maternal, que me inspiraba miedo y deseo al mismo tiempo. Fue esta la única de mis intimidades que nunca pude revelar a mi amigo. Era mi rincón, mi secreto y mi refugio. Cuando me sentía triste rogaba a Pistorius que tocara el pasacalle del viejo Buxtehude. Sentado en la oscura capilla crepuscular, me perdía en aquella música extraña e íntima, ensimismada y como absorta en sus propios sones, que siempre me hacía bien y me disponía a dar la razón a las voces de mi alma. Muchas tardes, extinguidos ya los acentos del órgano, permanecíamos aún largo rato en la capilla, viendo morir el día a través de las altas ventanas ojivales. Ahora parece raro, dijo Pistorius, que yo fuese en tiempos estudiante de teología, y hasta estuviese a punto de hacerme sacerdote. En realidad, mi error fue puramente formal. Mi vocación es desde luego el sacerdocio. Lo que pasó fue que me declaré satisfecho demasiado pronto y me puse a disposición de Jehová antes de conocer a Abraxas. Pero toda religión es bella, toda religión es alma, lo mismo tomando la comunión cristiana que yendo en peregrinación a la Meca. Pero entonces, opiné yo, usted hubiera podido perfectamente hacerse sacerdote. No, Sinclair, no. Hubiera tenido que mentir. Nuestra religión es practicada como si no lo fuese. Se la presenta como un producto de la razón. En último caso, quizá hubiera podido ser sacerdote católico, pero protestante nunca. Los escasos creyentes verdaderos, conozco un par de ellos,
Se atienen a la letra y no habría de serme posible decirles que para mí Cristo no es una persona, sino un héroe, un mito, una sombra gigantesca en la cual se ve proyectada la humanidad a sí misma sobre el muro de la eternidad. Y a los demás, a los que acuden a la iglesia para oír una buena plática, para cumplir un deber, para no faltar a nada o por otras razones semejantes, ¿qué hubiera podido decirles? ¿Convertirlos acaso? No querría. El sacerdote no quiere convertir, quiere vivir entre los creyentes, entre sus semejantes, y quiere ser sustrato y expresión del sentimiento del cual hacemos nuestros dioses. Se interrumpió un momento. Luego continuó. Nuestra nueva fe, aquella para la cual hemos elegido ahora el nombre de Abraxas, es muy bella, querido Sinclair. Es lo mejor que tenemos, pero está todavía en mantillas. Aún no le han crecido las alas. Y una religión solitaria no es nada. Tiene que hacerse colectiva. Ha de tener culto y adeptos, fiestas y misterios. Calló y pareció sumirse en honda meditación. ¿Pero acaso no es posible celebrar misterios entre unos cuantos iniciados e incluso uno solo? Pregunté vacilante. Sí que se puede, asintió. Yo lo celebro hace ya mucho tiempo. He celebrado cultos que de haber trascendido me hubieran valido varios años de cárcel. Pero siento que tampoco este es el camino verdadero. De repente posó sus manos en mis hombros con tal fuerza que me hizo vacilar y mirándome penetrantemente continuó. También usted, Sinclair, también usted celebra sus misterios. Sé muy bien que ha de tener usted sueños de los que nada me cuenta. No quiero saberlos, pero óigame bien. Vívalos usted. Viva usted esos sueños. Dedíquele usted altares. No es aún lo perfecto, pero es ya un camino. El que usted y yo y algunos otros consigamos un día renovar el mundo es cosa que ya se verá. Pero dentro de nosotros mismos tenemos que renovarlo cada día. De otro modo, nada lograremos. Piénselo usted, Sinclair. Tiene usted 18 años y no corre usted detrás de las prostitutas. Tiene usted que tener sueños y deseos amorosos. Y quizá le asustan a usted. No los tema. Son su mejor patrimonio, créame. Yo he perdido mucho por haberme empeñado en yugular tales sueños cuando tenía su edad. No se debe hacer tal cosa. Sobre todo cuando se ha sabido ya de Abraxas. No debemos temer ni creer ilícito nada de lo que nuestra alma desea en nosotros. Pero tampoco es posible hacer todo lo que a uno se le ocurre, objeté asustado. No se puede matar a alguien simplemente porque nos es desagradable. En determinadas circunstancias, también. Ahora que por lo general sería un error. Tampoco quiere decir que deba usted hacer sencillamente todo lo que se le ocurra. Pero tampoco debe usted tratar de espantar estas ocurrencias que entrañan un perfecto sentido, ni coartarlas con pretextos moralizantes, pues entonces es cuando se hacen verdaderamente nocivas. En lugar de crucificarse uno mismo o crucificar a otro, podemos beber todos en el mismo cáliz, elevando solemnemente nuestro ánimo y pensando en el misterio del sacrificio. También, sin necesidad de tales actos, podemos tratar con amor y tolerancia nuestros instintos, los cuales nos mostrarán entonces su sentido. Cuando otra vez se le ocurra algo verdaderamente insensato y pecaminoso, cuando sienta usted la comezón de matar a alguien o cometer alguna monstruosa obscenidad, piense usted en que es Abraxas quien así fantasea en su interior. El hombre a quien usted quisiera matar no es nunca fulano o mengano. Estos son solo disfraces. Cuando odiamos a un hombre, odiamos en su imagen algo que llevamos en nosotros mismos. Lo que no está tan bien en nosotros mismos nos deja indiferentes. Nunca habían herido en mí las palabras de Pistorius fibras tan hondas y secretas.
pero lo que más intensa y singularmente me había conmovido en ellas era su coincidencia con otras de Demian que yo llevaba en mí años y años. Nada sabían uno de otro, y sin embargo ambos me decían lo mismo. Las cosas que vemos, continuó Pistorius con voz más apagada, son las mismas que hay en nosotros. La única realidad es la que en nosotros tenemos, y si los hombres viven tan irrealmente es porque aceptan como realidad las imágenes exteriores y ahogan en sí la voz de su mundo interior. También se puede ser feliz así, pero cuando se llega a saber lo otro, se hace ya imposible seguir el camino de la mayoría. El camino de los más es fácil, Sinclair, tan fácil como penoso el nuestro. Caminemos. Algunos días más tarde, después de haberle esperado en balde 2 veces ante la capilla, tropecé con él en la calle a altas horas de la noche, en el momento en que doblaba una esquina, empujado por el frío viento nocturno, dando tropezones y completamente embriagado. Pasó a mi lado sin verme, con los ojos ardientes y solitarios perdidos en la lejanía, como obedeciendo a una llamada que llegara a él desde lo desconocido. Le seguí hasta el final de la calle. Avanzaba cual si tirara de él un hilo invisible, con paso fanático y sin embargo flotante como un fantasma. Entristecido regresé a casa y a mis sueños incumplidos. Así es como él renueva en sí el mundo, pensé, pero en el acto me di cuenta de la bajeza y el prejuicio moral de aquel reproche. ¿Qué sabía yo de sus sueños? En su embriaguez seguía quizá un camino más cierto que yo en mi temeroso escrúpulo. Durante los recreos entre las clases llegué a advertir que uno de mis condiscípulos, en el que nunca había reparado antes, intentaba aproximarse a mí. Era un muchacho pelirrojo, bajito y débil, de aspecto enfermizo y cabellos lacios, que mostraba en su mirada y en su conducta un algo personal. Una tarde a la salida del liceo me esperó en el camino, dejó que yo le adelantase y echó luego a andar detrás de mí, deteniéndose a la puerta de mi casa. ¿Quieres algo de mí?, le pregunté. Solo hablar contigo un momento, dijo con timidez. Ten la bondad de acompañarme unos pasos. Eché a andar con él y le sentí hondamente agitado y pleno de no sé qué ardiente esperanza. Sus manos temblaban. ¿Eres espiritista?, me preguntó de repente. No, Náhuatl, contesté riendo. Ni lo he sido nunca. ¿Cómo se te ha ocurrido semejante cosa? Pero teósofo sí que lo eres. Tampoco. No seas tan misterioso. Yo siento muy bien que en ti hay algo especial. Lo llevas en los ojos. Juraría que tienes trato con los espíritus. No creas que te lo pregunto solo por curiosidad, Sinclair. Nada de eso. También yo busco algo que no consigo hallar. Y estoy tan solo. Cuéntame tus cosas, le animé. Desde luego puedo asegurarte que no sé nada de los espíritus, pero vivo en mis sueños y tú has sabido adivinarlo. Las demás gentes viven también en sueños, pero no en los suyos propios. Esta es la diferencia. Sí, es muy posible, murmuró. Lo que importa es quizá tan solo cuáles sean los sueños en los que vivimos. ¿Has oído hablar alguna vez de la magia blanca? Hube de confesar que no. Consiste únicamente en aprender a dominarse a sí mismo. Quienes lo consiguen se hacen inmortales y logran poder sobre los demás. ¿No has hecho tú nunca ejercicios de este género? A mis preguntas, llenas de curiosidad sobre tales prácticas, comenzó por hacerse el reservado, pero ante mi amenaza de irme, acabó por hablar. Verás, cuando por ejemplo quiero dormirme o simplemente concentrarme, hago uno de estos ejercicios. Pienso en una cosa cualquiera.
una palabra, un nombre o una figura geométrica, y me la represento luego con la mayor intensidad posible dentro de mí. Intento representármela dentro de la cabeza, hasta que la siento en ella. Luego me la represento en la garganta, y así sucesivamente, hasta que ocupa todo mi ser, comunicándole una firmeza y una seguridad que nada consigue ya perturbar. Comprendí bien de lo que se trataba, pero al mismo tiempo sentía que no era aquello todo lo que tenía que decirme. Le veía singularmente agitado e impaciente. Procuré abrir camino a sus preguntas y no tardó en formular la que pesaba sobre su corazón. «También tú serás abstinente, ¿no?», interrogó angustioso. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Te refieres a la sexualidad?» Sí, yo lo soy desde hace 2 años, desde que se me reveló el camino. Antes me abandonaba un vicio, ya puedes suponerle. ¿De manera que nunca has estado con una mujer? No, respondí. No he hallado aún aquella que habría de satisfacerme plenamente. Pero si la encontraras, si encontraras esa mujer que dices, ¿te acostarías con ella? Naturalmente, siempre que ella no se opusiera, agregué con algo de burla. Entonces es que no estás en lo cierto, Sinclair. Solo observando una absoluta continencia podemos desarrollar nuestras energías interiores. Yo vengo ya guardándola hace 2 años. 2 años y algo más de un mes. Es tan difícil. A veces se me hace ya casi imposible aguantar más. Escucha, Knauer, yo no creo que la abstinencia sea tan terriblemente importante. Esa es la excusa corriente, protestó. Pero no la esperaba de ti. Todo el que quiera seguir los más elevados caminos espirituales ha de conservarse puro. Está bien, hazlo tú así, puesto que tal es tu convicción. Por mi parte, no veo que un hombre que reprima su sexo ha de parecernos más puro que los otros. ¿O acaso has conseguido excluir también lo sexual de tus pensamientos y tus sueños? Me miró con desesperación. No, Sinclair, no. Y sin embargo no hay otro camino. Por las noches sueño cosas que ni a mí mismo me atrevería a decirme. Sueños terribles, Sinclair. Recordé lo que Pistorius me había dicho sobre los sueños más secretos. Pero, aunque sentía la exactitud de sus palabras, me era imposible transmitirlas a Knauer. No podía darle un consejo que no provenía de mi propia experiencia y que yo mismo no me sentía capaz de seguir. Guardé pues silencio, sintiéndome humillado al no poder dar consejo a alguien que de mí lo buscaba. Lo he probado todo, continuó lamentándose Knauer. He hecho todo lo que puede hacerse: duchas frías, fricciones con nieve, gimnasia y ejercicios violentos. Todo en balde. Una noche y otra sueño cosas en las que me aterra luego pensar. Y lo más terrible es que tales sueños anulan todos mis progresos espirituales. A veces paso la noche entera en vela. Creo que no voy a poder resistir así mucho tiempo. Pero si acabo por renunciar a la lucha, si cedo al fin y vuelvo a la impureza, entonces es que soy peor y más despreciable que los que no han luchado nunca. ¿Comprendes? Asentí, pero me fue imposible decir nada. Advertía que Knauer comenzaba a aburrirme y me asustaba de mí mismo al comprobar que su miseria y su desesperación, tan visibles, no me producían impresión más honda. Solo sentía que no podía ayudarle. «¿Pero de verdad no puedes decirme nada?», preguntó al fin entristecido y agotado. «¿Nada absolutamente? Tiene que haber algún camino. ¿Qué haces tú?» «Nada puedo decirte, Knauer. En esta cuestión no es posible ayudarse mutuamente. Tampoco a mí me ha ayudado nadie. Tienes que reflexionar sobre ti mismo y hacer luego lo que verdaderamente surja de tu propia esencia. No hay otro camino. Si tú mismo no puedes encontrarte,
tampoco encontrarás espíritus ningunos que te guíen. Créeme. Defraudado y repentinamente mudo, me miró Gnawar con fijeza. Luego brilló en su mirada un odio súbito. Se contrajo su rostro en una mueca y gritó enfurecido. No eres más que un hipócrita. También tú tienes tu vicio, estoy seguro. Tomas aires de sabio y en secreto eres esclavo de la misma porquería que yo y que todos. Eres un puerco como yo. Todos somos unos puercos. Me aparté de él dejándole plantado. Todavía anduvo unos pasos detrás de mí, pero luego se detuvo, dio media vuelta y se alejó a toda prisa. Esta penosa escena me produjo un intenso malestar, mezcla de compasión y repugnancia, del que no me vi libre hasta que llegué a casa y pude entregarme con íntimo fervor a mis sueños propios, encerrado en mi cuarto y teniendo a la vista mis dibujos. No tardó en resurgir mi ensueño familiar, la puerta de mi casa y el escudo sobre ella, mi madre y la otra extraña figura de mujer, y con tan clara precisión ya esta última, que aquella misma noche comencé a dibujarla. Cuando al cabo de unos días quedó terminado este dibujo, trazado casi inconscientemente en ratos de ensueño, lo colgué de la pared al llegar la noche, coloqué enfrente mi lámpara de mesa y me situé ante él como ante un espíritu con el que había de luchar hasta decidirse mi suerte. Era un rostro análogo al de mi pintura anterior, parecido a Demian y en algunos rasgos a mí mismo. Uno de los ojos quedaba visiblemente más arriba que el otro y la mirada pasaba fija y perdida a través de mí, plena de una inexorable fatalidad. No sé cuánto tiempo permanecí allí, inmóvil ante el dibujo. El enorme esfuerzo interior iba helando mi pecho. Interrogué a aquella imagen y la acusé, la acaricié y le recé de rodillas. Le dije madre y le dije amor. La llamé prostituta y perdida. La nombré Abraxas. Entretanto, iban surgiendo en mí palabras de Pistorius, o quizá de Demian. No podía recordar cuándo habían sido dichas, pero creía oírlas de nuevo. Eran palabras de la lucha de Jacob con el ángel. No te dejaré hasta que me hayas bendecido. Bajo la luz de la lámpara, el rostro pintado se transformaba a cada invocación. Aparecía claro y resplandeciente o negro y tenebroso. Cerraba párpados de lívido blancor sobre unos ojos muertos y volvía a abrirlos lanzando candentes miradas. Era mujer, era hombre, era muchacha, era un niño pequeño, un animal. Se desvanecía en un manchón borroso y volvía a hacerse claro y visible. Por último, obedeciendo a un imperativo interior, cerré los ojos y lo vi entonces dentro de mí más intensamente aún que antes. Quise arrodillarme ante él, pero estaba ya tan dentro de mí que no podía separarlo de mí mismo, como si hubiese pasado a formar parte de mi propio yo. En este punto comencé a oír un oscuro grave bramido, como de una tormenta de primavera, y rompí a temblar, invadido por una nueva sensación indescriptible de angustia y temerosa espera. Fúlgidas estrellas se incendiaron y extinguieron a mi vista, y una densa cohorte de recuerdos lejanos, hasta de mi primera más olvidada infancia, e incluso de existencias anteriores y estadios primitivos de la evolución, desfiló rápida ante mí. Pero estos recuerdos, que parecían reproducir mi vida entera hasta lo más secreto, no cesaban ayer ni hoy. Iban más allá. Reflejaban el porvenir. Me arrancaban del presente hacia nuevas formas de vida, cuyas imágenes se me aparecieron con plena, deslumbrante claridad, pero de las cuales no me fue luego posible recordar exactamente ninguna. Muy avanzada ya la noche, desperté de un profundo sueño. No me había desnudado y yacía a través sobre la cama. Encendí la luz y sentí que debía recordar algo importante,
pero nada sabía ya de las horas inmediatas. Encendí la luz y el recuerdo fue emergiendo poco a poco. Busqué el dibujo. No colgaba de la pared ni estaba tampoco encima de la mesa. Oscuramente quise recordar que lo había quemado. ¿O había sido solo un sueño que lo había quemado entre mis manos y me había comido luego sus cenizas? Una intensa inquietud convulsa se apoderó de mí. Poseído por un irrefrenable impulso interior, me calé el sombrero, salí de la habitación y de la cama. Recorrí calles y plazas como arrastrado por la tempestad. Espié el silencio delante de la capilla de mi amigo, sumida en las tinieblas. Busqué y rebusqué de un lado a otro, llevado por un oscuro instinto. Atravesé un arrabal sembrado de prostíbulos en cuyas ventanas se veía aún luz. Más allá se alzaban algunas casas en construcción entre montones de ladrillos cubiertos a trozos de nieve sucia y gris. Mientras recorría así como un sonámbulo aquel desierto suburbano, emergió en mí el recuerdo de aquella otra casa en construcción de mi ciudad natal, en la que Cromer, mi verdugo, me había llevado una vez para ajustar nuestras cuentas. Una obra parecida se alzaba aquí ante mí, en la noche gris, abriéndome en un negro bostezo su portal sin puertas. Aquella negra boca me atraía. Quise alejarme y tropecé con montones de escombros y de arena. La atracción fue más fuerte. Había que entrar. Pisando tablas y pedazos de ladrillo, penetré en la construcción. Los muros exhalaban un turbio olor a frialdad húmeda y a piedra. Un montón de arena, clara mancha gris, resaltaba cerca. Todo lo demás se perdía en la oscuridad. De pronto, una voz espantada pronunció mi nombre. «Sinclair, Dios mío, ¿cómo estás aquí?» Y una figura humana surgió junto a mí de las tinieblas. Un hombrecillo bajito y enteco como un duende. Sintiendo erizárseme el cabello, reconocí a Knauer, mi condiscípulo. «¿Cómo has llegado hasta aquí?», me preguntó enloquecido. «¿Cómo has podido encontrarme?» No le comprendía. «No te he buscado», dije confusamente. Cada palabra me costaba un esfuerzo y salía trabajosamente de entre mis labios muertos, torpes y como ateridos. Me miró atónito. «¿No me buscabas?» «No, algo me atraía hacia aquí. ¿Me has llamado tú?» «Tienes que haberme llamado. ¿Qué haces aquí? Es noche cerrada». Me enlazó convulsivamente con sus brazos delgados. «Sí, es de noche. No tardará en amanecer. Pensar que no me has olvidado, Sinclair. ¿Cómo has podido perdonarme?» «¿El qué?» «Estuve tan injusto contigo». Solo entonces recordé nuestra conversación. ¿Cuántos días habían pasado desde ella? ¿3? ¿Acaso 5? A mi sentir, toda una vida. Pero ahora ya lo sabía, de repente, todo. Tanto lo que había sucedido entre nosotros como lo que me había llevado hasta allí y lo que Knauer intentaba llevar a cabo en aquel apartado lugar. ¿Querías quitarte la vida, Knauer? Se estremeció de frío y de miedo. Sí, no sé si habría podido hacerlo. Había decidido esperar a que amaneciera. Le saqué de la obra. Las primeras luces horizontales del amanecer brillaban indeciblemente frías y desmayadas en el ambiente gris. Cogí a Knauer del brazo y le encaminé hacia la ciudad. Vuelve ahora a tu casa y no le cuentes nada a nadie. Has perdido el camino, Knauer, y has andado extraviado y sin norte. No somos tampoco unos puercos como tú crees. Somos hombres. Creamos dioses y luchamos con ellos, y ellos nos bendicen. Seguimos andando en silencio y en silencio nos separamos. Cuando llegué a mi casa era ya de día. Lo mejor que aún hubo de aportarme aquel período de mi estancia en X
fueron algunas horas con Pistorius, oyéndole tocar el órgano o viendo arder el fuego en la chimenea de su habitación. Descifrábamos juntos un texto griego sobre Abraxas, me leía fragmentos de una traducción de los Vedas y me enseñaba a pronunciar la sagrada Om. Pero lo que propulsaba mi evolución interior no era esta ocupación erudita, sino algo totalmente contrario. Lo que verdaderamente me hacía bien era el progreso de mi conocimiento de mí mismo, mi confianza creciente en mis propios sueños, ideas e intuiciones, la revelación cada día más clara del poder que en mí mismo llevaba. Con Pistorius me entendía a maravilla. Me bastaba pensar intensamente en él para verlo aparecer a poco en busca mía o recibir algún mensaje suyo. Como a Demian, podía preguntarle cualquier cosa sin que estuviera presente. No tenía más que fijar en él mi pensamiento y formular mentalmente con máxima intensidad mis preguntas. Toda la fuerza psíquica puesta así en la interrogación retornaba enseguida a mí hecha respuesta. Pero en estos casos no era la persona misma de Pistorius la que yo me representaba, ni tampoco la de Max Demian, sino aquella otra por mí soñada y dibujada, la imagen onírica medio masculina y medio femenina de mi demonio familiar. Esta imagen no vivía ya solo en mis sueños, ni pintada en un papel, sino dentro de mí, como un deseo y una superación de mí mismo. Mis relaciones con Nauar, el infeliz suicida fracasado, tomaron un matiz singular y a veces muy cómico. Desde la noche en que yo le había sido enviado, se había agregado a mí como un criado fiel o como un perro. Intentaba enlazar su vida a la mía y me seguía ciegamente. Llegaba a mí con extraños deseos y preguntas, quería ver espíritus, quería aprender la cábala, y no me creía cuando yo le aseguraba que no entendía una palabra de tales cosas. Me suponía dueño de toda clase de poderes sobrenaturales, pero lo más extraño era que muchas veces acudía a mí con sus singulares e ingenuas preguntas precisamente en los momentos en que yo forcejeaba por resolver en mí algún problema, y sus caprichosas ocurrencias me proporcionaban a menudo la clave buscada o el impulso necesario para llegar a ella. En ocasiones se me hacía molesto y le mandaba autoritariamente que se fuera, pero no dejaba de advertir que también él me era enviado, que también de él refluía a mí, duplicado, todo lo que yo le daba, que también él me era un guía, o por lo menos un camino. Los libros y escritos absurdos que me traía y en los que él buscaba su salvación me enseñaron mucho más de lo que al principio pude suponer. Este Nauar desapareció luego insensiblemente de mi vida. Con él no fue necesaria explicación alguna. No así con Pistorius. Con este amigo viví algo singular al término de mi época escolar en X. Todo hombre, por bondadoso que sea, tiene que vulnerar una o varias veces en su vida las bellas virtudes de la piedad filial y la gratitud. Tiene que dar alguna vez el paso que le desliga de sus padres y de sus maestros y sentir algo de la dureza de la soledad, aunque en su mayoría no puedan soportarla mucho tiempo y vuelvan pronto a someterse. De mis padres y de su mundo familiar, del mundo luminoso de mi bella infancia, no me había yo separado con violenta lucha, sino en un paulatino alejamiento pausado y casi imperceptible. Esta separación me apenaba y me procuraba a veces horas muy amargas en mis visitas al hogar, pero su dolor no penetraba verdaderamente hasta mi corazón. Podía soportarla. Muy distinto es cuando nuestra veneración y nuestro cariño son ajenos a todo hábito y corresponden a una pura inclinación personal, cuando de todo corazón hemos sido el amigo o el discípulo. En estos casos es un instante amargo y terrible aquel en el que vislumbramos de repente que la corriente dominante en nosotros quiere apartarnos de la persona querida.
Cada uno de los pensamientos que rechazan al amigo o al maestro se vuelve entonces con aguijón envenenado contra nuestro propio corazón, y cada uno de los golpes que asestamos nos hiere de retorno en el rostro. En aquel que creía seguir una propia moral superior, surgen las ideas de traición e ingratitud como reproches y estigmas vergonzosos. Y el corazón, asustado, huye temeroso a refugiarse en los amados valles de las virtudes infantiles, sin resignarse a creer que también ha de ser consumada esta ruptura y quebrantado este lazo. Poco a poco había ido naciendo en mí un sentimiento opuesto a seguir aceptando tan incondicionalmente a mi amigo Pistorius como guía. Durante los meses más importantes de mi adolescencia, toda mi vida había girado en torno de su amistad, su consejo, su consuelo y su presencia. Dios me había hablado por su mediación y de su boca habían vuelto a mí sus sueños aclarados e interpretados. Me había inspirado el valor de mí mismo, y sin embargo sentía crecer en mí intensas resistencias contra él. Sus palabras contenían demasiadas enseñanzas. Sentía que no había llegado a comprender enteramente más que una parte de mí mismo. Entre nosotros no hubo disputa ni escena ninguna. No hubo ruptura ni siquiera un ajuste de cuentas. No hubo más que una sola palabra mía, inofensiva en sí, pero que señaló el momento en que una ilusión se rompió entre nosotros en irisados pedazos. El presentimiento que venía pesando sobre mí tiempo atrás se hizo ya ideación consciente un domingo en el viejo cuarto erudito de Pistorius. Tendidos ambos en el suelo ante el fuego, me hablaba él de los misterios y los dogmas religiosos que estudiaba, meditando sobre ellos y sobre su posible porvenir. Mas para mí todo aquello era más curioso e interesante que realmente vital. Me sonaba a erudición, a fatigada rebusca bajo las ruinas de mundos pasados, y de repente sentí una gran repugnancia contra toda esta actitud espiritual, contra este culto a las mitologías y este mosaico de viejas doctrinas religiosas. Pistorius, dije de pronto con súbita malignidad que a mí mismo me sobrecogió. Debería usted contarme otra vez algún sueño, pero un sueño verdadero, un sueño soñado realmente por usted una noche. Todo eso de que me está usted hablando es tan endemoniadamente arqueológico. Nunca me había oído mi amigo hablar así, y yo mismo advertí en el acto, con sobresalto y vergüenza, que la flecha que le disparaba, hiriéndole en el corazón, la había tomado de su propia aljaba, pues dirigía ahora contra él, malignamente aguzado, un reproche que le había oído hacerse a sí mismo en tono irónico. Pistorius lo sintió enseguida y enmudeció en el acto. Asustado ante mi propia obra, le vi palidecer terriblemente. Después de una larga pausa penosa, colocó un par de leños más en la chimenea y dijo con voz serena y apagada: «Tiene usted razón, Sinclair. Es usted un muchacho muy inteligente. No volveré a importunarle con mis arqueologías». Hablaba muy serenamente, pero yo advertí en sus acentos el dolor de la herida. ¿Qué había hecho yo? Tuve que contener las lágrimas. Quise hablarle cordialmente, pedirle perdón y asegurarle mi cariño y mi gratitud. Palabras llenas de emoción acudieron a mi pensamiento, pero me fue imposible decirlas. Callé y seguí contemplando el fuego de bruces en el suelo. También él callaba, y así permanecimos ambos mientras las llamas iban extinguiéndose y derrumbándose los leños en rojo brasero. Con cada llama que palidecía, sentía yo extinguirse y desaparecer algo muy bello e íntimo que no podía ya volver. «Temo que me haya usted comprendido mal», dije por último entre dientes con voz seca y ronca. Estas estúpidas palabras sin sentido salieron automáticamente de mis labios como si estuviese leyendo el folletín de un periódico.
Le comprendo perfectamente, murmuró Pistorius. Es usted quien tiene razón. Esperó un instante y continuó luego pausado. En la medida en que un hombre puede tener razón contra otro. No, no tengo razón, sentía gritar en mí, pero no pude decir nada. Con aquella sola palabra le había señalado una debilidad esencial, su miseria y su llaga. Había tocado el punto en el cual tenía él que desconfiar de sí mismo. Su ideal era arqueológico, y él buscaba con la mirada vuelta hacia atrás. Era un romántico. De repente vi con toda claridad. Precisamente aquello que Pistorius había sido para mí no podía serlo para él mismo, ni darse a sí propio lo que a mí me había dado. Me había conducido por un camino que también él, el guía, debía traspasar y abandonar. ¿Quién puede saber cómo nace una palabra tal? Yo la había dicho sin mala intención y sin tener la menor idea de la catástrofe que iba a provocar. Había dicho algo cuyo alcance ignoraba en el momento mismo de decirlo. Había cedido a una nimia ocurrencia, un tanto burlona, quizá algo maligna, y esta ocurrencia se había hecho destino, se había hecho fatalidad inexorable. Había cometido una pequeña indelicadeza, y esta indelicadeza había sido para él una sentencia. ¿Cómo deseé por entonces que Pistorius se hubiera encolerizado, que se hubiera defendido y me hubiese colmado de reproches? Pero no hizo nada semejante. Todo ello hubo de hacerlo yo por mí mismo, dentro de mí. Si le hubiera sido posible, hubiese sonreído. No pudo, y ello me dio la medida de cuánto le había herido. Su actitud, aceptando en silencio el golpe que yo le asestaba, discípulo pretencioso e ingrato, abandonándome la razón y reconociendo mis palabras como una manifestación del destino, me hizo odioso a mí mismo y centuplicó las proporciones de mi irreflexión. Al descargar el golpe había creído hallarme ante un hombre fuerte y pronto a la defensa, y lejos de eso había herido a un hombre callado, sufrido e inerme que se entregó en silencio. Largo rato permanecimos aún ante el fuego, en el cual cada ardiente figura y cada brasa me recordaban horas felices, bellas y plenas, y acrecían mi deuda de gratitud para con Pistorius. Al cabo no pude resistir más. Me levanté y salí. A las puertas de la habitación, en la escalera oscura, y luego ya en la calle, ante la casa, me detuve una y otra vez largo rato, con la esperanza de verle acudir aún en busca mía. Luego seguí adelante, y anduve horas y horas a través de la ciudad y de los suburbios, a través del parque y del bosque, hasta la noche. Por vez primera sentí la señal de Caín sobre mi frente. Solo muy poco a poco fui pudiendo reflexionar. Todos mis pensamientos tendían inicialmente a acusarme y a defender a Pistorius, pero todos acababan en lo contrario. 1000 veces me sentí dispuesto a lamentar mis precipitadas palabras y a retirarlas, pero no podía negarles su verdad. Solo ahora conseguí comprender por completo a Pistorius y edificar ante mí todo su sueño. Tal sueño había sido el de llegar a ser un sacerdote, anunciar la nueva religión, dar nuevas formas de éxtasis, de amor y de adoración y erigir nuevos símbolos. Pero no era esta su fuerza ni su misión. Gustaba demasiado de permanecer en el pasado y lo conocía demasiado bien. Sabía demasiado de Egipto y de la India, de Mitras y de Abraxas. Su autor se enlazaba a imágenes que la tierra había visto ya y al mismo tiempo se daba en su interior cuenta perfecta de que lo nuevo había de ser nuevo y distinto y manar de un suelo virgen en lugar de ser extraído trabajosamente de los museos y las bibliotecas. Su misión era quizá ayudar a otros hombres a llegar a sí mismos como había hecho conmigo, pero no darles lo inaudito, los nuevos dioses.
Y en este punto me abrazó de repente como una aguda llama la revelación definitiva. Todo hombre tenía una misión, pero ninguno podía elegir la suya, delimitarla y administrarla a su capricho. Era equivocado querer nuevos dioses. Era completamente equivocado querer dar algo al mundo. Para el hombre despierto no había más que un deber: buscarse a sí mismo, afirmarse en sí mismo y tantear hacia adelante siempre su propio camino, sin cuidarse del fin al que pueda conducirle. Este descubrimiento me conmovió hondamente, y tal fue para mí el fruto de todo suceso. Muchas veces había jugado con imágenes del futuro y había ensoñado los destinos que me estaban reservados. Como poeta quizá, o quizá como profeta, como pintor o como quién sabe qué. Y todo esto era equivocado. Ya no existía para hacer versos, para predicar o para pintar. Ni yo ni ningún otro hombre existíamos para eso. Todo ello era secundario. El verdadero oficio de cada uno era tan solo llegar a sí mismo. Luego podía terminar en poeta o en loco, en profeta o en criminal. Eso no era cosa suya. Y además, en último término, carecía de todo alcance. Su misión era encontrar su destino propio, no uno cualquiera, y vivirlo por entero hasta el final. Toda otra cosa era quedarse a mitad del camino. Era retroceder a refugiarse en el ideal de la colectividad. Era adaptación y miedo a la propia individualidad interior. Esta nueva imagen se alzó ya claramente ante mí, terrible y sagrada, 1000 veces vislumbradas, quizá expresadas ya alguna vez, pero solo ahora vivida. Yo era un impulso de la naturaleza, un impulso hacia lo incierto, quizá hacia lo nuevo, quizá hacia nada, y mi oficio era tan solo dejar actuar este impulso, nacido en las profundidades primordiales. Sentir en mí su voluntad y hacerlo mío por entero. Esto y solo esto era mi oficio. Ya había probado a fondo la soledad, pero ahora presentía una soledad aún más profunda, y la presentía inevitable. No hice tentativa alguna de reconciliarme con Pistorius. Seguimos siendo amigos, pero nuestra relación sufrió un profundo cambio. Una única vez hablamos de estas cosas, o mejor dicho, habló solo él. Me dijo: mi deseo es ser sacerdote, ya lo sabe usted. Sobre todo, hubiera querido ser el sacerdote de la nueva religión que vislumbramos. Pero sé muy bien que no podré serlo jamás. Lo sabía sin confesármelo abiertamente hace ya mucho tiempo. Habré de limitarme a ejercer otras funciones sacerdotales de menor alcance. Quizá solo ante el órgano, quizá en otra forma cualquiera. Pero he de tener siempre en torno mío algo que yo sienta bello y santo. Música de órgano y misterio, símbolo y mito. Necesito vivir en este ambiente y no quiero apartarme de él. Esta es mi debilidad, Sinclair, pues a veces me doy clara cuenta de que no debía sentir tales deseos, que son un lujo y una flaqueza. Sería más digno y más acertado estar sencillamente a disposición del destino, sin aspiraciones de ningún género. Pero no puedo, es lo único que no puedo hacer. Quizá usted lo consiga algún día. Es muy difícil, es lo único verdaderamente difícil. Lo he soñado alguna vez, pero no puedo llevarlo a cabo. Me da miedo. No puedo decidirme a quedarme tan desnudo y tan solo en medio de la vida. También yo soy un pobre perro flaco que necesita un poco de calor y de alimento y quisiera sentirse de cuando en cuando entre sus semejantes. Aquel que verdaderamente no quiere más que su destino no tiene ya semejantes y se alza solitario sobre la tierra, teniendo solo en torno suyo los helados espacios infinitos. Tal es Jesús en el huerto de Getsemaní. Ha habido mártires que se han dejado crucificar gustosos y que sin embargo no eran héroes, no se habían libertado.
Querían algo que les era grato y familiar. Tenían modelos y tenían ideales. Aquel que solo quiere su destino no tiene ya modelos ni ideales, amores ni consuelos. Tal es el camino que realmente debería uno seguir. La gente como usted y como yo vive harto solitaria. Pero nosotros todavía nos tenemos uno a otro y tenemos la oculta satisfacción de ser diferentes de los demás, revelarnos y querer lo extraordinario. Pero también a todo esto se ha de renunciar si se quiere seguir el camino hasta el fin. Tampoco se debe querer ser revolucionario, ejemplo ni mártir. No puede concebirse. No podía concebirse, pero se podía soñarlo, se podía presentirlo, se podía intuirlo. Algunas veces, cuando lograba una hora de plena serenidad espiritual, llegaba a vislumbrarlo. Hundía entonces la mirada en mí mismo y clavaba mis ojos en los de mi destino. Lo que en ellos se reflejase, sabiduría o locura, amor o maldad, no importaba. Nada de ello se debía escoger o querer. No podemos aspirar sino a nosotros mismos, a nuestro propio destino. Pistorius había sido mi guía en este camino. Durante estos días anduve como ciego de un lado para otro. La tempestad rugía dentro de mí. Cada uno de mis pasos era un peligro. Ante mí veía tan solo la tiniebla abisal en la que se perdían todos los caminos antes emprendidos. Y en mi interior surgió la imagen del guía, que se parecía a Demián y en cuyos ojos se pintaba mi destino. Escribí en un papel: un guía me ha abandonado. Ando en las tinieblas. Solo no puedo dar un paso. Auxíliame. Quería enviárselo a Demián. No lo hice. Siempre que me disponía a hacerlo, encontraba necia e incoherente mi petición de auxilio. Pero aprendí de memoria la pequeña oración y la recitaba a menudo en mi interior. Me acompañaba a todas horas. Comencé a vislumbrar lo que era la oración. Mi época escolar había terminado. Mi padre había dispuesto que hiciese un viaje durante las vacaciones e ingresara después en la universidad. Yo no sabía por qué facultad decidirme. Acordamos que estudiase un curso de filosofía a modo de ensayo. Cualquier otra disciplina me hubiera sido igual.